Ya listo, profe. A ver, déjeme. Es que me quitó la voz, sí. A ver, Javier, vuelva de nuevo a colocarlo porque no lo veo en pantalla ahorita mismo. A ver, Javier. Muy bien, entonces, a ver, vamos a comenzar entonces. Déjeme mostrarle por acá. Déjeme colocarle su tiempo. A ver, Javier, ¿ya está preparado? Javier, a ver, Javier, no nos podemos demorar mucho, recuerde. Le estoy mandando mensajes a Javier para saber si va a presentar. Que si no habla, yo no sé si es que el micrófono de Javier está ahora mismo silenciado. ¿No me escucha, Javier, profe? ahora sí, Javier. Entonces, Ah, Javier ok. me dice si está preparado para colocarle su tiempo. Sí, sí. A ver, entonces, puede iniciar. Ok, buenas tardes, profesor y compañeros. Voy a presentar el artículo que escogí, que es sobre la prevalencia e implicaciones de la inversión sexual en aves silvestres. Bien, este estudio se hizo en Australia. Se tomaron 5 especies de aves comunes. En este estudio se mostró una inversión sexual en las aves entre el 3 y el 6% en todas las especies analizadas. La mayoría de los casos fueron en hembras genéticas que desarrollaron gónadas masculinas, aunque también se reportó un macho genético con estructuras reproductivas funcionales de una hembra. Estos hallazgos surgieron con la determinación sexual en aves que se demostró que era más flexible de lo previamente entendido, y también se cuestionó la eficacia de los métodos tradicionales ¿cómo se llama eso? En la formación, perdón, en el desarrollo del sexo. El origen de esto es multifactorial, ya que se destacan varios factores ambientales y fisiológicos. La principal fue la exposición a disruptores endocrinos, los cuales son los pesticidas, plásticos y contaminantes industriales, ya que se demostró que estos pueden alterar la señalización hormonal durante el desarrollo embrionario, así generando discordancia entre el sexo genético y el fenotipo. Asimismo, los cambios climáticos y temperaturas extremas podrían ejercer presión sobre la diferenciación sexual, como también ocurre en otros animales como los reptiles. Las 5 especies que se estudiaron fueron la urraca australiana, la cacaburra risueña, la paloma crestada, el oro arcoíris y el oro de pecho escamoso. Entre estas, la que se observó el nivel más bajo de inversión sexual fue el de las urracas australianas, mientras que el que mostró mayor índice de inversión sexual fue el de las palomas crestadas, alcanzando hasta el 6,3%. Para las demás especies, el índice se encontraba entre el 3 y el 6, aunque no se detallan las cifras específicas por especie. Ahí yo puedo seguir más, tengo más información, pero no sé si hasta ahí llegó el tiempo o digo más. No, no, todavía estamos en 2:18. Puede continuar. Ok. A ver si hay algo más que agregar. La relación de la inversión sexual ocurre cuando existe una discordancia entre el sexo genético, en el caso de las hembras, los cromosomas ZW, en el caso de los machos ZZ. Una ave genéticamente hembra puede desarrollar gónadas masculinas, es decir, testículos, y comportarse como un macho, mientras que en casos más extraños, es decir, que ocurren con menos frecuencias, los machos también pueden llegar a desarrollar gónadas femeninas. En este estudio solamente se encontró un solo macho capaz de desarrollar gónadas femeninas. Muy bien, yo creo que ahora sí, el tiempo. A ver, entonces, Javier, importante que nos aclare acá lo que es la inversión sexual. ¿Está relacionado con cambio de sexo en algún momento después del nacimiento o antes? Eso ocurre durante el desarrollo del embrión. Durante el desarrollo. O sea, que está programado, por eso usted dice sexo genético. Y se dieron cuenta de algo que Javier mencionó, algo que es interesante y no lo hemos mencionado acá,
que en nuestro caso los cromosomas que identifican el sexo son, por ejemplo, XX en el caso de las hembras y XY en el caso de los machos. En las aves, Javier, nuevamente repítalo para saber, vea que tiene otras letras, otra En las denominación. A hembras ver, es W, mientras que en los machos es ZZ. ajá, ZW y ZZ. ¿Se dieron cuenta? Es muy diferente. Entonces, si se da durante el desarrollo embrionario, puede cambiar allí las gónadas. Entonces, como el sexo, en las aves, por lo general, los órganos y algunos grupos, los órganos sexuales externos, en este caso, son totalmente o puede ser que sean muy reducidos en algunos casos, o en el caso del macho, por ejemplo. Pero sí son órganos un tanto, sí, son internos, o sea que no son visibles, se realiza, por ejemplo, a través de la cloaca, ¿no? No hay un órgano definido completamente como en el caso de otros vertebrados, que el macho, por ejemplo, tiene un órgano intromitente. En el caso de algunos grupos de aves, este órgano es casi completamente modificado allí, ¿no? Entonces, muy bien, Javier. Vamos entonces a ver, Yaelis puede hacerle una pregunta a su compañero de lo que explicó. Yaelis. A ver, no me escucha. A ver, traten de participar cuando se les llama. A ver, Yaelis. Bueno, la verdad no tengo alguna Sí. pregunta. Ah, debería tener preguntas. Debería tener preguntas. Cuando yo les estoy diciendo así es porque deberían tener preguntas. A ver, Mailis. Mailis, ¿alguna pregunta para su compañero? A ver. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Bueno, es que la única pregunta que yo tenía era una que ya se contestó, que era la de los cromosomas, de por qué era ZZ. Ah, bueno, Javier, yo no sé si usted leyó algo de eso. ¿Por qué se le denomina ZZ? Si es que es alguna abreviatura, algún convencionalismo dentro de ese grupo. ¿Por qué se le llama ZZ y ZW? Bueno, en ese punto en específico no me dio por profundizar demasiado, solo lo que Pero no me los apareció. debe, Javier. No los debe. Debe Lo colocarlo. mando de una vez al chat. Sí, por favor, antes de que terminemos, usted nos vaya a poner allí la información porque es importante. A ver, muy bien, gracias Javier por la presentación. Ahora vamos con José. José, ¿cómo está? José Aguilar. A ver, José, Bien, profe, aquí bien, buenas noches. buenas noches. Va colocando su presentación, por favor. Sí, ahí ya, Ha, ya. ha sido muy interesante lo que hemos escuchado hoy con Javier. A ver, José, ¿puede Bien, comenzar? Puede sí, comenzar. cómo no. Eh, la siguiente, la noticia que más que nada fue una noticia, pero yo después ahí compartieron el artículo. El artículo salió este año y fue publicado en la revista The Proceeding of the National Academy of Science y lo abrevian con sus siglas PNAS. Entonces, son investigadores del Smithsonian y están haciendo sus investigaciones en el Golfo de Panamá. Siguiente. Entonces ahí coloqué las noticias que salieron en el caso del Strike, en la página del Strike sale de esta forma el anuncio, ¿no? Falla en afloramiento. Colocan ahí que por primera vez en los registros las aguas frías y ricas en nutrientes del Golfo de Panamá no surgieron durante la estación seca. Siguiente, en otros periódicos, digo, en otros anuncios internacionales sale entonces también así. Un fenómeno estacional que enriquece en nutrientes del Golfo de Panamá no ocurrió en el 2025 y aquí en Panamá salió en la estrella y la siguiente y en el siglo salió, creo que fue el siglo que puse, en la prensa, perdón.
El Golfo de Panamá no registra afloramiento marino por primera vez en 40 años, según el STRAI. Entonces, para los que no saben qué es afloramiento, la siguiente. Y ahí le coloqué rapidito para que sepa. Tiene que ver con los vientos alisios. Para que no, si no saben qué son los vientos alisios, ahí les coloqué que son los vientos regulares de intensidad moderada que soplan sobre la mitad del globo a una velocidad media de unos 20 kilómetros por hora. Y de ahí entonces que son cálidos secos en origen, pero que entonces al atravesar las extensiones del océano, entonces ahí ya se recargan de humedad y bajan su temperatura, o sea que se van enfriando. Siguiente, para que puedan entender qué es lo que ocurre. Entonces esos vientos lo que hacen es que ahí le coloqué la imagen que los del norte, igual los que van subiendo, golpean la entrada del Golfo y ahí las aguas que están en el fondo bastante frías y recargadas con fitoplancton y zooplancton, entonces se desplazan entonces hacia la superficie y así entonces la superficie también entonces se revuelven bajando. Y de ahí lo que hacen es que enriquecen entonces la superficie con más nutrientes en este sentido, ¿no? Siguiente. Ya se le va casi el tiempo, Voy José, rápido. Ajá, para que bien. vaya más rapidito porque ya estamos en Ok. 3. Bien, la causa fue porque el sistema de afloramiento falló de manera significativa debido a que la reducción en la frecuencia, duración en la intensidad de estos vientos alisios, posiblemente asociada a la posición más norteña de la zona de convergencia intertropical durante el evento de la Niña 2024-2025. O sea que en enero, febrero, diciembre, enero, febrero, en marzo y abril no ocurrió. Siguiente. Bien, para que vean la de la izquierda, a mi izquierda es el 2024, para que vean cómo se veía, ese es el afloramiento, y en el 2025 para que vean que no ocurrió nada. Siguiente. Siguiente, para poder terminar ahí. ¿Y en qué afectó? Que este proceso es fundamental porque sostiene entonces una alta productividad marina y beneficia las cadenas tróficas, las pesquerías y ayuda a proteger a los arrecifes de coral de temperaturas elevadas, porque eso es lo que hace que baja el estrés térmico en el caso de los corales y también participa, bueno, hay una relación muy grande con la cadena trófica ahí. Entonces, bueno, más que nada eso era lo que quería compartirle, ahí tenía otra cosa más, pero ya Pero no me ya alcanzó. sí, ya se le fue Ah, el tiempo. A ver, bien. entonces, solamente para preguntarle a José, esta noticia, ¿cómo se relaciona con nuestro curso? Quiero saber. A ver, Exacto. Bueno, más que nada hay varias partes que se podía relacionar en el sentido de que se puede profundizar en el caso del desarrollo de los corales, porque esto puede afectarles también a como ellos se enferman, dependiendo de las condiciones también de temperatura. Se podría también, es un caso interesante para poder aislado que se podría estudiar también si esto afecta a largo o mediano plazo. También igual en la baja o qué tanto puede afectar entonces en el desarrollo de la producción, o sea, el desarrollo o reproducción de las especies de peces, porque los peces también se benefician claro. con este tipo de afloramiento. Entonces, si disminuye, obviamente, va a haber una afectación ahí. Igual también las aves pesqueras Sí. aprovechan este De la tiempo cadena también. trófica, sí, Exacto. exactamente. Sí, está relacionado sobre todo con los nutrientes. Es un fenómeno que es cíclico, siempre va a estar ocurriendo cada año. Creo que es más o menos en el verano, ¿verdad, José? En la Sí, temporada de verano que va a estar ocurriendo y creo que se ha ido acortando. También es algo que duraba como, creo que más de un mes o un mes. Y creo que el periodo ha sido extremadamente corto. En los últimos años creo que ha ido acortándose. ujú, Entonces, hasta este año que ha tenido como un efecto, vamos a ver las repercusiones, pero como tiene que ver con nutrientes, en este caso el zooplancton y el fitoplancton, vean que eso va a afectar la cadena trófica, como dice su compañero, y sí tiene
va a tener repercusiones. Entonces vamos a esperar a ver qué, y va a afectar también las actividades humanas, en este caso las Sí, pesquerías, la las pesquería pesquerías, también. porque afecta la reproducción de los peces. Entonces, sí, Ujú, y los corales, sobre todo los corales que le dan refugio a los peces, que son exacto. ecosistemas bien complejos dentro de la cadena trófica. Entonces, este tema de todas maneras es un tema que se puede tomar muy en cuenta, a pesar de que este curso más es de estructura y función, pero está bien, es una preocupación que quedamos allí. Muy bien, Vale, José, gracias por la gracias. presentación. Entonces, vamos a, vamos a desarrollar tema. Cualquier cosa queda pendiente. A ver, yo estaba tratando de darle como oportunidades a algunos de que pudieran presentar, pero recuerden que tienen que darme excusas. Tampoco es así, ¿no? Tampoco es así de que simplemente no presenté cuando se le llamó varias veces y aquí ustedes están de testigo y entonces aparecen como que, bueno, hay que darle la oportunidad, ¿no? Entonces, vamos entonces a ver, Javier mencionó algo allí, pero es que todavía no me convence, Javier, porque es que estábamos buscando cuál es el origen realmente de esa denominación de Z, por qué usan el Z en particular. Si es simplemente un criterio que utilizaron, no es, por ejemplo, el uso del X también, ¿no? O sea que, ¿cuál será la razón de que usaran estas letras? Eso es más que todo lo que estamos buscando, no el por qué este tipo de cromosomas, cómo se expresan. Sí, no estamos buscando directamente eso, ¿no? Entonces, si puede encontrar algo más allí, que a lo mejor, no sé, ya a lo mejor está buscando, ¿no? Lo estamos poniendo a buscar. A ver, entonces vamos a continuar con nuestra clase. A ver, alguien que me diga dónde habíamos quedado en la clase pasada. A ver, ¿dónde quedamos la clase pasada? A ver, ¿dónde quedamos en la clase pasada? Nadie me sabe decir. A ver, estábamos, recuerden anotar, por favor, siempre la última diapositiva cuando son diapositivas que tienen continuidad. Me interesa bastante. Yo creo que habíamos hablado ya de gastrulación, de las etapas habíamos hablado. A ver, habíamos hablado de los tipos de segmentación, creo que era algo muy complejo. Les habíamos hablado de los dos grandes tipos de segmentación y los patrones que hay en algunos. ¿Es correcto? A ver, Stephanie, ¿usted qué recuerda? ¿Qué recuerda de lo último que estuvimos hablando ese día? Que lo usamos para cerrar la clase. A ver, Stephanie. Y estábamos hablando sobre, es que a mí las palabras y conceptos se me dificultan, pero estábamos hablando, ay, se me fue la palabra, disculpe, pero un momentito. Profe, si no me equivoco, hemos terminado donde usted ha terminado lo de telolecito y solecito y esa parte. Ah, ya. Entonces no habíamos entrado directamente a los tipos de segmentación. Usted lo A ver, mencionó por encima, profe, de la holoblástica y meroblástica. meroblástica. Exacto. Meroblástica, sí. Sí, que eran los dos grandes tipos y según el tipo de segmentación, si es Sí, mismo igual estábamos o... hablando de ¿Cómo? segmentación. Sí, estábamos hablando de la segmentación. A ver, yo Usted dijo, le voy a poner las diapositivas y ustedes me dicen si esa es realmente la que, a donde estuvimos, ¿no? es que Eh, casualmente creo que paró ahí porque dijo que como era un tema tan complejo no nos quería sí, matar saturar, con... porque ya los había saturado bastante con lo que es la parte de biología molecular de la fertilización también. A ver, entonces, a ver, esta diapositiva la vimos en algún momento. A ver, esta diapositiva la vimos en algo. La vimos. Esa no. Ah, esta no. Esa no, Y profe, yo creo que esta sí la esa habíamos sí. visto, los planos Esa de fue yo creo que la segmentación. última. Y Esa sí. habíamos visto los tipos de huevo por la cantidad de vitelo, ¿verdad? Que yo les había dicho. Esa también. Sí, profe. Esa sí la habíamos visto. Y Sí, profe. cuando nos referimos a huevo, realmente es el cigoto. Recuerden, no vayan a confundir con óvulo. Huevo siempre se toma en cuenta es el cigoto. ¿Entendieron? Entonces allí habían cuatro grandes tipos de huevos según la cantidad de vitelo.
les habíamos hablado de que hay uno que tiene pequeños paquetes de vitelo dispersos por toda el área donde está el citoplasma. Y había uno que tenía solamente como un 20% de vitelo concentrado en el polo. ¿Cómo se llama el polo este? Recuerden que tienen dos polos. ¿Cómo se llama este polo de abajo donde está el vitelo? Ahí mismo está, en la imagen está allí también. A ver. A ver, ¿cómo se llama el polo donde está el vitelo? Y el polo donde está, por lo general, el área donde se va a Ese es el plano desarrollar el embrión. ecuatorial, profe. No, esos Horizontalmente son es ecuatorial. planos. Ah, No, ok. esos son Sí, plano. planos. Estoy hablando de los Ese, polos. Polo animal y polo vegetal. Polo vegetal. Ah, exactamente. Y el polo vegetal es a donde está el vitelo. El polo animal es donde se va a desarrollar el embrión. Y entonces aquí ya les había hablado, por ejemplo, de tipo de segmentación. Cuando hablamos de segmentación, ¿a qué nos referimos en particular? A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo con segmentación? A ver, estamos hablando de etapas de división celular. Nos referimos a la mitosis, que ocurre inmediatamente, ocurre la fertilización y ya tenemos el cigoto. Allí en ese momento comienza lo que son las series de divisiones mitóticas, que se le llama segmentación. Y bueno, aquí solamente son unos conceptos, por ejemplo, por qué se le llama holoblástica, por qué es meroblástica. Tiene que ver con la cantidad de vitelo en el huevo. Holoblástica es cuando se divide totalmente en el plano, se divide y se forma un blastómero. Un blastómero es una célula, pero acá la terminología va a ser diferente para referirnos a eso, a un blastómero. Entonces, a ver, entonces, a ver, por allí están algunos compañeros, si lo pueden admitir, ustedes tienen, entran allá y los admiten. A ver, entonces, y también estamos hablando cuando es igual y desigual, porque en estos casos, por ejemplo, déjenme ver aquí. Para explicárselos mejor, yo creo que vamos a directamente a los huevos, pero ¿a qué nos referimos con planos? A ver, el huevo está formado por un polo animal, un polo vegetal, y si trazamos, esa es una línea, como si fuese geometría, si trazamos una línea justo en el centro, es un plano meridional que nos recuerda a los meridianos, ¿verdad? Un famoso meridiano que conocemos desde pequeño cuando estudiamos geografía. ¿Cuál es? El meridiano de... Muy conocido ese meridiano. No le Habla de escuché. De meridiano. Greenwich, exactamente. Y eso es a nivel longitudinal cuando se hace un corte en el medio. Pero si se siguen haciendo cortes en diferentes posiciones, también se les puede llamar plano vertical o plano longitudinal. Pero cuando se hace un corte justo en la mitad, pero horizontal, a ese plano se le llama plano ecuatorial. O podría llamársele, si se ubican en otras posiciones, plano transversal. ¿Me entienden? Entonces, los planos sirven para saber a dónde se va a dividir justamente el huevo. ¿Me entiende? Va a dividirse en esas dos posiciones. Entonces, y saber bien que la segmentación holoblástica, por ejemplo, cuando se refería a igual y desigual. Recuerde, primero, ocurre huevo isolecito y huevo mesolecito, la holoblástica. La meroblástica ocurre entre lolecito y centrolecito. Entonces, aquí entender muy bien esto, que cuando hablamos de igual es porque se forman 4 blastómeros del mismo tamaño. ¿Me entendieron? 4 blastómeros del mismo tamaño. Cuando es desigual es porque se forman blastómeros pequeños y blastómeros grandes. A los grandes se les llama macrómero y a los pequeños se les llama micrómero. Pero aquí realmente esta es la orientación real que debe tener. Es los micrómeros hacia el polo vegetal, los macrómeros hacia un poco más adentro, y arriba, ya en el polo animal, están los mesómeros. Eso es en el caso de aquellos que tienen diferentes tamaños
la distribución es desigual. La forma del oblastómero cambia, el tamaño. Entonces, eso se da, por ejemplo, en los erizos de mar. Allí vemos que hay más de un tipo de célula. Esas células, con el tiempo, van a dar origen a una parte del organismo. Recuerden, yo les mostré que había un huevo que es como un mapa que me indica qué es lo que va a surgir en cada sección del huevo. ¿Cómo se le llamaba a ese diagrama? Ya les acabo de decir que era el mapa, pero ese mapa es el mapa de qué. A ver, ¿cómo se le llamaba? ¿Mapa de qué? A ver, nadie, nadie. A ver, Carlos, ¿usted tiene idea de cómo se le llamaba a esa configuración del huevo? Tiene un nombre para saber cómo se va a desarrollar después en el futuro. ¿Cómo se le llama? A ver, traten de poner atención porque si no se me pierden. Se le llama mapa del destino y está claro porque eso va a ocurrir en el futuro. Van a convertirse, según esas regiones, a convertirse ya sea en órganos internos, ya sea en sistema nervioso, en notocorda, en alguna estructura. Entonces, eso está ya especificado en el sistema. A ver, entonces, este modelo es de segmentación holoblástica, pero es radial. Y en la radial ocurre, en este caso, por ejemplo, puede haber, traten de ver los usos mitóticos. Los usos mitóticos siempre están en la dirección a donde debe estar posicionado, porque ahí es que va a ocurrir, porque aquí en el centro, cuando se da la mitosis y la meiosis, se colocan los cromosomas y luego se van hacia los polos. Si los tengo y me oriento en esta forma, significa que si hago un corte meridional, queda dividido en dos células. Entonces vean que también yo podría volver a hacer un corte meridional y queda dividido en 4 células inicialmente. Y también vean que los usos mitóticos ya están en otra posición en este grupo de células de 4. Y si yo hago un corte allí para que se dividan, entonces eso es un plano ecuatorial y van a surgir entonces 8 células. Vean cómo están aquí en este tamaño. Pero vean que hay diferentes colores y los colores indican que en algún momento para el erizo de mar probablemente se van a formar unos blastómeros pequeños, unos grandes y unos medianos. Entonces vean que esto fue lo que ocurrió aquí, pero esto es un tipo de división, en este caso es holoblástica radial porque se corta en un radio. A ver, entonces en holoblástica, en espiral, lo que va a ocurrir es que podría ser que el plano donde se va a dividir es meridional, pero también podría ocurrir un plano ecuatorial. Pero lo importante que ustedes deben entender de esto es que van a ser macrómeros y micrómeros. Los macrómeros van a dividirse, pero los micrómeros se van a colocar entre ellos. Y al colocarse entre ellos para reacomodarse, van a ir ubicándose y vean la dirección de las flechas. Las flechas me indican que están en dirección a una espiral. ¿Entienden? Eso es lo que parece, la forma, la posición, como van quedando, hace más o menos esta forma de espiral, si se ve en vista dorsal. Y todo para formar una pequeña larva, en este caso esta larva trocófora, que tiene los anélidos y los moluscos. Entonces esto es bien importante en la formación de un organismo, esta segmentación en espiral. Eh, pero hay otra holoblástica que es la holoblástica rotacional. Esa ocurre normalmente dividiendo es una combinación de divisiones, tanto ecuatoriales, puede volver a ser ecuatorial, puede ser radial nuevamente, vean en este caso en los mamíferos, que es el caso que se
segmentan de esa forma, entonces vean que se segmenta totalmente y va a quedar una masa de células agregada. Pero esta masa después va a ocurrir un fenómeno de adhesión celular por unas proteínas que van a contribuir a unir completamente las membranas y se deforma. Al deformarse, usted no va a poder ver realmente cómo están ubicados los blastómeros allí. Entonces allí vean este caso se llama compactación. A ver, entonces aquí están los blastómeros. Déjeme ver si tengo una pluma. Y aquí usted no va a ver, aquí apenas se ve como especie de un surco. O sea que lo que hemos visto aquí, que es un agregado de blastómeros, vamos a ver que después se deforma por el caso de la compactación. Esto ocurre en mamíferos. Vean aquí alguien que me busque lo que es compactación, que está unido a la segmentación rotacional. Se llama rotacional específicamente. Entonces, hay unos planos de división. Ya vean que son diferentes la forma como se van ubicando los blastómeros. Entonces, la división ahí se van a dividir, el segundo plano se van a dividir meridional y ecuatorial. O sea, van a haber varias formas de división en los planos. Entonces, ¿qué es compactación? Alguien que me haya buscado eso, me lo coloca, por favor. Compactación en mamíferos. Y hay varios tipos, en este caso de holoblástica. Puede ser radial, que ya lo vimos. Ya este caso lo vimos. Apréndanse bien que está en equinodermos y anfioxus. Vean, este es el producto final. Espiral, ya lo vimos en anélidos, moluscos y gusanos planos. Vean que aquí se estrechó porque aquí van a volver a dividirse y al dividirse aparecen los micrómeros. Y luego para ubicarse, ellos se ubican entre los macrómeros que van a seguir surgiendo y cada vez que se van agregando nuevos micrómeros, se van a ubicar y van a hacer una espiral. En este caso, los bilaterales típicos de los tunicados, vean que aquí la división ocurre y se dividen en dos blastómeros exactamente iguales y se van a seguir dividiendo prácticamente como vertical, en una posición media vertical. Entonces aquí casi que es como muy ordenado la forma. Y en rotacional, que es el caso que ya vimos, que es el caso de los mamíferos, vean cómo se ubica y al final ocurre la compactación. Entonces, y la meroblástica, que es otro tipo de división muy diferente, va a ocurrir solamente en la superficie, no se van a dividir totalmente. Vean aquí, en este caso, este trazo me indica que solamente se van a quedar. ¿Por qué? Porque ellas van a compartir el vitelo. Como comparten el vitelo, una sola masa de vitelo, solamente en la superficie del polo animal se están dividiendo. Eso es típico de un huevo, en este caso, a ver, ¿cuál era este huevo? Este huevo grande, ¿cómo era que se llamaba? Este huevo que tenía casi un 90 por... ¿Cómo? Telo, Telolecito. Telolecito. Muy bien, perfecto. A ver, entonces hay varios tipos de meroblástica. La bilateral, porque aquí, por ejemplo, ocurre que se divide primero, forma un surco y divide completamente, no completamente, solamente la superficie. Se va a dividir el área superficial en el polo animal, luego vuelve y se vuelve a dividir transversalmente, luego empiezan a dividirse y van a formar como un pequeño mosaico, pero en forma ordenada. Es bilateral. Y discoidal, vamos a verlo en el caso de aves, ahorita mismo en una diapositiva, y en el caso de centrolecito, que es un huevo que está rodeado por vitelo. Una vez que empieza a dividirse, los núcleos, que son los azules aquí, se ubican por toda el área de la superficie y luego se van a ir hacia la periferia, hacia el borde. Este es típico de los insectos. Y para mostrarles el huevo de ave, es el huevo que pueden ver aquí en imagen, y está dividiéndose, parece a la bilateral, pero no es. Vean que toma otra posición inclinada, vean que está inclinada hacia un lado y luego empieza a subdividirse, pero si hacemos un corte para ver lo que está
pasando lateralmente es que están ocurriendo, están dividiéndose pequeñas células grandes. Aquí vean 1, luego esas 1 quedan a los lados, luego aparece un nuevo grupo de células que es la número 2, luego aparece un nuevo grupo, la número 3, y van agregándose hasta formar como una faja. Y a eso hay que unirle que se forma una cavidad. En este caso, la cavidad se le llama, en este caso, una cavidad submarginal, en este caso, o subgerminal, tiene que ver con la formación de un anillo o un disco, por eso se llama discoidal. Es el típico caso de las gallinas. Entonces allí, a ver, ¿a qué hora es que termina la clase? A ver, ¿a qué hora es que termina? Déjeme ver. A ver, alguien que me diga. A ver, rapidito. A ¿Qué le ver, ¿a parece, qué? profe? 45. A Siete- 55. 55, muy bien. A ver, entonces tenemos algo de tiempo todavía, pero entonces esa es meroblástica, que lo que quiero que entiendan es bien, por ejemplo, el caso de aves, las gallinas, es meroblástica, por eso que cuando usted agarra un huevo, que sería una práctica interesante, ustedes, por ejemplo, si tienen gallina en su patio y la gallina ha copulado con el gallo, vamos a tener huevos fértiles. Y si yo le quito en algún momento solamente, y eso yo sería muy bueno que alguien traiga fotografía, yo agarro el huevo temporalmente, lo coloco una lámpara por debajo, lo coloco con la parte más ancha sobre la lámpara y me va a iluminar a través de la cáscara y las membranas, me va a iluminar a dónde está el embrión. El embrión va a aparecer una zona oscura. Incluso se puede ver moverse el embrión que está en la superficie y que se está desarrollando. A ver, ojalá alguien lo pudiera hacer. A ver, entonces vamos a ver las etapas de segmentación. Estas etapas van a ocurrir. Recuerden que ya vimos los tipos de segmentación. Entonces yo lo que quiero que entiendan es que en la primera etapa, después de la formación del cigoto, vamos a ver en este caso que luego va a dividirse, ya sea por segmentación holoblástica o segmentación meroblástica, va a depender del tipo de huevo y del grupo animal. Entonces aquí, a ver, alguien que me diga qué tipo de segmentación será esta. Esta que usamos casi en todos los modelos para que nuestros estudiantes entiendan este tipo de división, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es este tipo de división? Alguien que me lo diga, Lía, este tipo de división, ¿cuál es? Estoy trazando ahora mismo unas líneas. ¿Cuál es? A ver, Lía, no se me duerma. ¿Cuál es? A ver, Lía, no tiene respuesta. A ver, ¿quién más está por allí? A ver, Germán. Germán, ese tipo de división, ¿cuál es? ¿Cuál tipo de segmentación es? A ver, ni idea, no participan. No participan en clase. A ver, seguimos. Una vez que se agregan, aquí se forman 8 células. Pero entonces van a formarse una bola de células agregadas, ningún espacio dentro. Esa bola se le va a llamar inicialmente, se le va a llamar mórula. Mórula. Eso lo vamos a ver con detalle. Y luego de eso se va a formar una segunda. La bola se le va a formar un espacio interno. Un espacio interno. Este espacio se llena con un líquido, se le llama blastocele. Y esa bola se le llama blástula. Luego se va a formar una segunda etapa que en vez ya vean que se forma, entonces una invaginación significa que va a abrirse un orificio. El orificio se le llama blastoporo y esa capa que se repliega hacia adentro va a diferenciarse. Inicialmente es ectodermo. La segunda capa que la van a ver en amarillo, aquí en esta parte para diferenciarla, se va a llamar endodermo. Y el espacio que está dentro, el nuevo espacio, por eso se le coloca color amarillo, se le llama arquenterón a ese espacio y al orificio blastoporo. A ver, entonces, mórula, vean allí en esta animación cómo se van agregando, cómo van dividiéndose. Es una masa de células, masa de células. Una masa compacta porque no tiene espacio adentro. En el caso de la blástula, se van a formar, en este caso, un blastocele, es una cavidad
Eso lo vamos a modelar en el taller y se me está pasando que le voy a dar una lista antes que termine la clase que la van a necesitar para el taller y deben trabajarla individualmente probablemente porque en este caso es virtual, ¿no? Entonces, todos deben tratar de conseguir, le voy a pedir al profesor que en algún momento abran la cámara para poder mostrar qué es lo que están haciendo. Entonces, allí conseguir masilla de colores, conseguir dos manzanas, dos naranjas y dos guineos. Y luego conseguir un cuchillo. Eso yo se los voy a poner antes de que terminemos, porque es que vamos a hacer una simulación de lo que es la segmentación. La segmentación para aprender bien este detalle. Entonces, blástula es una etapa importante. Se forma una masa interna de células, se forma una cavidad y para que vean que es tan importante que en diferentes grupos animales, por ejemplo, la blástula, vean que se forma de forma, es diferente. Vean aquí, vamos a ver, 16 células para el erizo de mar. En el caso de la rana, que se llama Xenopus, 32 células y vea que esta parece como una naranja, ¿verdad? Vea que parece, tiene un espacio en el medio. Vea que esta tiene un espacio más o menos parecido a lo que yo le mostré ahorita mismo. Vean que esta no se le ve un espacio completo, pero vean que dentro está formando como especie de un agregado. Y esta de aquí, que es de un marsupial, vean que hay aquí en esta área está hay un agregado y las células, vean que se mantienen en el borde y hay una pequeña cavidad allí. Entonces vean, eso es parte de lo que es la blastulación. Blastulación. Entonces volvemos con el esquema. Vamos ahora con lo que es la gastrulación. Y esta etapa es la más importante porque aquí se forman las 3 capas embrionarias. Pueden ser 2 capas embrionarias o 3 capas embrionarias. ¿Y por qué es importante? Porque los organismos se van a formar a partir de esas capas que se forman. Y en este caso se le llama gastrula a la forma, a esto se le llama gastrula, esta es la más conocida de todas, y al fenómeno de formación de ese orificio que se llama blastoporo se le llama gastrulación. Gastrulación es para la formación de una nueva capa, una nueva capa. Entonces, aquí gastrulación es movimiento celular, células que se mueven, que se invaginan, que se repliegan hacia adentro y allí se diferencia, hay una diferenciación. Lo podemos ver aquí, lo que ha ocurrido con gastrulación. Y vean aquí, por ejemplo, blastocele, del blastocele se va a formar una nueva capa. Recuerden que es el endodermo. Aquí el arquenterón, que es el espacio nuevo, el intestino primitivo, le llaman al arquenterón. El blastoporo, recuerden que es el pequeño orificio que queda allí abierto. Y vean aquí cómo se formó y cómo termina. Se forma una tercera capa en los organismos que son triblásticos. Se va a formar una tercera capa que se llama mesodermo. Mesodermo. Y en los organismos diblásticos solamente se forman 2 capas. Se forma ectodermo, endodermo, solamente 2 capas relacionadas con el embrión en diblásticos, diblásticos. Y la formación del mesodermo, que es la tercera capa que se forma, la formación tiene 2 en el reino animal, 2 formas. Es por esquizocelia. Vamos a ver lo que es esquizocelia y por enterocelia. Son 2 caminos diferentes. Vamos a ver, por esquizocelia ya sabemos que así es que se forma el endodermo, ¿verdad? La amarilla de aquí. Pero hay una masa agregada de células de origen mesodermal, es una nueva capa que se va a formar, pero es un agregado de células. Luego esas células van a ir expandiéndose, van a ir rodeando el endodermo y se va a abrir una cavidad interna de esa capa que se le va a llamar celoma. Es celoma. Entonces, celoma es importante en los organismos. Vamos a ver por qué es importante. Y el otro camino, que es por enterocelia, miren cómo se forma. A partir del endodermo se van a formar por evaginación, se va a formar una nueva capa
vean que parece como unas orejas, yo le llamo orejas, y vean que luego esa capa se separa, se sella el endodermo, se sella completamente, esas capas que se separaron vuelven y rodean al endodermo y se va a formar una cavidad que se llama celoma. Entonces, son dos formas de la formación del mesodermo. Dos formas. Entonces, aquí vean este movimiento, lo que está ocurriendo en esta animación. Vean cómo se está desplazando hacia adentro la segunda capa. A ver, ¿cómo que se llama la segunda capa? A ver, ¿cómo que se llama la endodermo? Y esa capa amarilla, esa capa roja que acaba de surgir en esa animación, ¿cómo se le llama? La tercera capa. A ver, mesodermo, exactamente. Y hay un grupo de organismos que está relacionado con la formación del blastoporo. Es un grupo que si se da origen primero, ese orificio da origen a la boca, entonces este caso se llaman protostomados o protóstomos. Y si da origen primero, este orificio da origen primero al ano y luego la boca, se le llaman deuterostomados. Hay un libro en la Biblia que alguien que me lo recuerde, alguien que recuerde la Biblia. A ver, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama este libro? Deuteronomio, profe. Deuteronomio. Yo casi siempre, cuando me lo estaba aprendiendo, que era estudiante, decía Deuteronomio, deuterostomados. Entonces, es por la formación del blastoporo. ¿Quién da origen primero? Si da origen a la boca o si da origen al ano, ese orificio. Entonces, son los dos grandes grupos. Aquí hay una comparación entre lo que es deuterostomados y protostomados. Y aquí en protostomados, por ejemplo, hay una segmentación holoblástica en espiral. En deuterostomado, por lo general, es holoblástica radial. Aquí vean cómo se forma el embrión. Va a ser mosaico. Este le llaman regulativo. Las dos formas tienen que ver con formaciones diferentes de organismos de embriones. Y vean lo del blastoporo. Cuando da origen primero a la boca y luego se va a formar en algún momento el ano, el futuro ano, dice aquí. Esos son protostomados. Y acá se forma el del blastoporo primero, el ano, relacionado con el intestino, y luego la boca posteriormente. Ese es el caso nuestro, que somos deuterostomados. Entonces, y vean que también cumple con los dos casos. Este caso de aquí de formación de el mesodermo, ¿cómo se le llama a este que se forma a partir de la capa del endodermo? A ver, ¿cómo se le llamaba? Recuerde que eran dos formas, esquizocelia y enterocelia. ¿Cómo se le llamaba a este que forma unas orejitas a partir del endodermo? A ver, ¿cómo? Celomado. No. La formación del mesodermo, ¿cómo se le llama allí? Recuerde que se le llamaba enterocelia, esquizocelia. En este caso, cuando se le forma estas orejitas al endodermo, ¿cómo se le llama? A ver, Ectodermo. no, estoy hablando que hay dos formas, esquizocelia, enterocelia. Les expliqué que el mesodermo se forma diferente en los dos casos. A ver, ¿cómo se le llama cuando se forma estas orejas o esta forma a partir del endodermo? ¿Cómo se le llama? La misma por evaginación se produce y luego se separa esa capa y luego se forma, esta capa rodean al endodermo. ¿Cómo se le llamaba a esta forma? A ver, aquí está, ven, en el mismo documento está. ¿Cómo se le llama? ¿Alguien que me lo lea? Enterocelia. Enterocelia. Y en este caso, cuando se forma un grupo de células diferenciadas aquí abajo, se le llama, a ver, dígame, léalo. A ver, Esquizocelia. esquizocelia, exactamente. Y es típico de organismos protostomados, la esquizocelia. La enterocelia para organismos deuterostomados. Entonces, lo que quiero que les quede, esto parece rápido, por eso graban las clases, porque a lo mejor no van al mismo ritmo que yo voy, pero lo que quiero que les quede es que a partir de las tres capas, vean los eventos.
Primero se forma el cigoto, luego una serie de divisiones celulares que le llaman segmentación, luego llegamos a una etapa muy importante que se llama gastrulación. Aquí se forman las 3 capas germinales y a partir de esta capa, de estas 3 capas, se van a formar las diferentes estructuras. Ectodermo. Ectodermo da origen al pelo, las uñas, la boca, epitelios nasales, el tubo neural, el encéfalo, la médula espinal, los nervios, la cresta neural, los ganglios, el cráneo, la dentina, vean todos los nervios, todo lo que se formó. En el mesodermo da origen a la notocorda, da origen al sistema circulatorio, a los somitos, da origen a los órganos del sistema urogenital que tiene que ver con el riñón, con los uréteres, con las gónadas. En el endodermo da origen al intestino, el intestino, sobre todo órganos, endodermo que es la capa más interna. Entonces da origen al sistema epitelio del sistema urogenital, al páncreas, a las bolsas faríngeas, a la tiroides. Vean que cada una de estas capas está programada para formar una parte del organismo. ¿Me entendieron? Por eso que la gastrulación es la etapa más importante. Y aquí posteriormente de la gastrulación se van a formar órganos a partir de esas 3 capas. Y a este evento en particular se le llama organogénesis, porque es la formación de órganos. Algunas veces en libros se encuentra como morfogénesis. Y aquí en este caso, la organogénesis es la transformación de las capas germinales en estructuras complejas. Hay una diferenciación celular. Las células se especializan a partir de una célula madre, una única célula. En este caso es el cigoto. Y hay una expresión génica importante aquí. Hay unas cascadas de señalización, o sea que se van señalizando el camino que deben seguir esas células programadas para ser células musculares, células sanguíneas, todo está programado. Y hay modelos animales donde se han estudiado como la drosófila, melanogaster, el Cenorhabditis elegans, que es el nemátodo. Estos son modelos que nos han permitido estudiar los patrones de segmentación, nos han permitido estudiar cómo los genes están involucrados en la formación del cuerpo. Y en el caso de los vertebrados, se ha podido estudiar la formación del tubo neural, que es una de las estructuras más importantes para la formación del sistema nervioso. Y los movimientos celulares son movimientos que se dan para que pueda ejecutarse la formación de cada uno de esos órganos. Y yo creo que aquí vamos a cerrar, creo que vamos a quedar con una pequeña parte, vamos a dejarlo para la parte que tienen 2 horas y vamos a cerrar. Recuerden a dónde quedamos. ¿Dónde quedamos? A ver, ¿dónde quedamos? A ver, se los recuerdo porque ustedes son muy olvidadizos. ¿A dónde quedamos? Organogénesis. Organogénesis. A ver, entonces ya le paso los materiales que van a necesitar en el caso. Ah, ¿y usted recuerda bien la diapositiva? Recuerda que había una diapositiva que decía gastrulación, que tenía un esquema. ¿Usted la recuerda bien la diapositiva? A ver. ¿La recuerda? Ya veo que no la recuerda. A veces como que se le olvidó, ¿verdad? A ver, materiales para traer para el taller siguiente. Le voy a pedir al profesor que esté atento de esto. Los materiales, ya se los estoy copiando acá. Van a necesitar masilla de colores, diferentes colores, sobre todo el amarillo para poder simular el vitelo. Vamos a necesitar palillos de dientes porque aquí vamos a hacer la formación del celoma. Vamos a ver organismos que tienen el celoma y por qué es importante el celoma. Vamos a ver, vamos a conseguir cilindro de papel, toalla o papel higiénico, por lo menos 2 cilindros. Aquí no tengo, pero un cilindro que sea más grande en diámetro y uno que sea más pequeño. Ojalá lo puedan conseguir porque últimamente ya no están haciendo uno grande y uno pequeño. No depende si es papel toalla o es del otro tipo de papel, pero deben Papel, conseguir eso. es ¿Cómo? ideal el papel ese que se usa para el higiénico y el papel toalla, pueden ser los dos.
Sí, no importa. A mí lo que me interesa no es el papel higiénico, es el tubo, el Sí, cilindro. Pero lo que sí me interesa es que un cilindro sea grande y otro sea pequeño, porque vamos a meter uno dentro del otro y tengan a la mano exacto o cuchilla o una tijera. A ver, consíganse eso, herramientas de corte, van a conseguir 3 tipos diferentes de frutas, porque vamos a cortar mientras el profesor va dando la información. Vamos a tener una superficie plana que puede ser una mesa y vamos a tener la guía de trabajo, que es la guía que yo tengo ya estructurada. Si ustedes quieren, yo se la subo al Classroom. Le voy a poner el número de guía, que debe ser la número 3. Se la subo al Classroom y ustedes la revisan. Y allí está todo el instructivo. A ver, alguien quisiera que yo suba la guía sí, previamente profesor. para Sí, leerla, incluso para profesora. hacer el instructivo. Es tan fácil que tiene toda la descripción de lo que usted tiene que hacer, que usted lo puede hasta traer hecho y nada más esperaría la retroalimentación del profesor. Entonces me dijeron que sí. A ver, ahí están los materiales. Están allí para que lo revisen. A ver, me iban a preguntar algo. Yo sé que es una sesión titánica. Tenemos que ir avanzando, pero trato de no saturarlo, a pesar de que sí se ve bastante material, que el material es complejo. Lo que es biología del desarrollo es uno de los cursos más complejos que tenemos en la carrera. Es un curso que en algún momento ustedes tienen que tomar. Ojalá lo tomaran conmigo, pero yo no todo el tiempo estoy en la noche. Entonces, lo que quiero decirles es que es un curso que estamos tratando de sintetizarlo para la clase de desarrollo embrionario. Estamos tratando de hacer eso para que usted lleve los conocimientos básicos, para que entienda bien lo que es el desarrollo embrionario. A ver, esos materiales, ¿hay alguien o algo que me tengan que preguntar antes de cerrar? Tenemos ya poco tiempo. A ver. Profe, ¿usted puede agendar el mismo link como para la clase? Es que no sé si se pueda guardar la grabación. Ya entiendo. Entonces usted quiere que quede siempre el mismo link para que cada vez se produzca una Y nueva grabación. para Si se va a poder hacer. guardar. Ya. Entonces vamos a tener que usar este mismo link, ¿será? De esta clase, porque realmente el recordatorio tiene un link diferente. Use un link diferente. Entonces van a haber varios links. Lo que podemos hacer es que usted se le pone el recordatorio, pero está el link que les mandé hoy en el mensaje, Stephanie. Entonces todos entran a ese link para poder asegurar de que Stephanie siempre tenga grabación para que todos puedan usar esa grabación. Pero con los links diferentes se va a hacer la grabación también, pero ustedes probablemente se pierdan. Cuando lo Ajá, busquen, a lo mejor se se pueden pierden, perder. se pueden perder. A ver, entonces eso es lo que tenía que decir Stephanie. Stephanie, entonces busque el que está en el mensaje de hoy y ahí yo voy a entrar también. Entonces, siempre es recordatorio. A ver, ¿alguna otra pregunta? Ya casi estamos por irnos. ¿Alguna otra pregunta? A Profe, ver. para